vamos a ir viajando para Europa, para el país Francia, y hoy vamos a ahondar en la política francesa, cosa de la cual para nada sé, y por eso voy a hablar con alguien que sabe desde ya. La política francesa entró hace no tanto en una nueva fase de inestabilidad tras la caída del primer ministro François Bayrou, después de perder la moción de confianza a la que se sometió en la Asamblea Nacional el 8 de septiembre. El resultado de 364 votos en contra y 194 a favor mostró una debilidad que le ha obligado a presentar su dimisión al presidente de la República. Macron ha visto así como 4 jefes de gobierno han caído durante su segunda legislatura. A esto además se suma lo que comentábamos al inicio. La justicia condenó a 5 años de prisión al expresidente de Francia, Sarkozy, y otras cosas que están ocurriendo. Inestabilidad en el gobierno. Para hablar de esto estamos en comunicación con Anthony Laondres. Espero haber pronunciado más o menos bien el apellido, me decís, Anthony, docente universitario francés en Historia del Derecho, y desde allí está trasnochando para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Anthony? Buenas tardes. Noches, madrugada por allá. Buenas noches aquí, pero buenas tardes a ustedes, y estoy muy bien, y gracias por su introducción de la crisis que vivimos actualmente en Francia. Bien, Anthony, te va a hablar alguien que mucho no conoce, entonces primero te voy a arrancar preguntando por el contexto en el cual está pasando todo esto. ¿Cómo ves la situación de Macron y esta inestabilidad que se ha generado en su gobierno, en el cual los primeros ministros están renunciando y bueno, no puede lograr formar gobierno en algún punto, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Esta situación es inédita sobre la Quinta República, que es el régimen político que tenemos desde 1958. Entonces, lo que pasó es que en el 2022 el presidente Macron fue reelecto, pero no consiguió una mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, en el 2024 decidió disolver esta asamblea, es decir, convocar nuevas elecciones. Uh-huh. Perdió estas elecciones y lo que pasó actualmente es intenta mantener primer ministros de su mismo partido político. Uh-huh. Y tiene problemas porque la Asamblea Nacional derroca estos primeros ministros, lo que es una situación inédita en la Quinta República en Francia. Y la asamblea, digamos, ¿por qué pasa esto, Anthony? O sea, ¿y cómo ves que esto pueda continuar si esto, digamos, no se estabiliza? Actualmente hay una opción para que se estabilice, es una nueva disolución de la Asamblea Nacional. Okay. Es decir, convocar nuevas elecciones. Lo que se puede hacer en Francia es un poder presidencial, pero eso es tomar riesgos que no quiere tomar el presidente actual. Entonces, actualmente estamos en una situación difícil, y además de eso se suma una inestabilidad política por temas que conocen también en Argentina, temas económicos, de deuda pública, sí, y tema de déficit. Entonces el gobierno, que es muy débil, tiene que enfrentar una protesta social y problemas económicos. Y eso claramente no ayuda para nada. ¿Y qué es esto, Anthony, de las mociones de censura y mociones de confianza que vienen fracasando, pero para entender un poco cómo funciona ahí el sistema político francés? Sí, la Constitución prevé que es un régimen híbrido, por parte parlamentario, por parte presidencial. Bien. Lo que pasa es que es el presidente de la República que nombra el primer ministro. Bien. Es el que decide, pero decide conforme a la composición de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que en esta Asamblea Nacional hay como 3 tercios, para simplificar. Claro. 1 tercio de los escaños, que es para el partido del Frente Nacional, de la derecha radical o ultraderecha. 1 tercio de los escaños, que es del partido del presidente y de sus aliados de la derecha moderada, y también 1 tercio, que es una coalición de partidos de izquierda y de partidos de izquierda más radical. Entonces, no hay como posibilidad para estos partidos de gobernar, y es el tema que no hay una posibilidad de construir una mayoría, pero se puede haber una mayoría que vota en contra del gobierno. Es lo que pasa con la moción de censura a la cual usted refiere. Uh-huh. Es decir, que hay una mayoría absoluta de los diputados que votan para derrocar el gobierno.
Claro. Ahí estás escuchando, si te sumaste recién, a Antoni Laundés, docente universitario francés en Historia del Derecho desde Francia, hablando con nosotros. Antoni, vos hablabas de los sectores justamente la derecha, la extrema derecha y también la izquierda del radical Jean-Luc Mélenchon. ¿Cómo es la cuestión, la sociedad francesa y la polarización política, que acá también ocurre, ¿no? Por allá también hay una polarización entre dos, diría, grandes sectores, ¿no? Exacto, tradicionalmente teníamos un partido de derecha moderada y un partido de izquierda moderada. Lo que pasó es que estos partidos a veces tuvieran políticas un poco similares y hoy en día hay una polarización más fuerte. Eso es el caso en Francia, pero es en el caso en otros países, como lo menciona. Y es esta dificultad para conseguir una mayoría con esta polarización, perdón por mi pronunciación del castellano. Y además hay el partido, digamos, del centro, que se presenta como muy moderado, pero que en realidad no quiere hacer concesiones y que sería lo que podríamos llamar un bloque burgués, un partido del centro, pero que es un partido que es más votado por las clases sociales un poco más privilegiadas de la sociedad. Entonces hay esta polarización, también una polarización social a través de esta polarización, política. Claro. Macron, Antoni, ya eligió un nuevo primer ministro, ¿verdad? Porque voy a reiterar las opciones que él tenía frente a esto que ocurrió de la dimisión del anterior, era convocar elecciones legislativas anticipadas, que es lo que exigía la oposición, pero según los sondeos, la asamblea resultaría aún más fragmentada y muy complicado. Nombrar un nuevo primer ministro, eligiendo entre su círculo de confianza, o dimitir, que es algo que él ya dijo que no hará, a pesar de que muchos apoyarían que se vaya, ¿no? Él ya nombró un primer ministro y ahora entiendo que lo que viene es complejo, y además se suma que está habiendo mucha movilización en la calle, ¿verdad? También de la sociedad. Sí, el problema de este nombramiento es que no resoluciona el problema, porque este nuevo primer ministro tampoco tiene mayoría, entonces las mismas causas producen los mismos efectos y supongo que no va a permanecer primer ministro por mucho tiempo. Además de eso, como usted lo menciona, hay también una insatisfacción social porque el primer ministro François Bayrou, al cual usted refería, fue derrocado por el Parlamento por tener un programa de reducción del gasto público que generó mucho descontento. Entonces, este problema se va siguiendo con la adopción en octubre, noviembre del presupuesto para el año que viene, y en este presupuesto el gobierno quiere hacer recortes o subir unos impuestos, y entonces eso será un tema muy fuerte, un tema social de las próximas semanas, días y semanas. Y Antoni, el quien es nuevo primer ministro ahora es Sébastien Lecornu, ¿verdad? Contanos un poco de ese perfil o un poco sobre él. La verdad es que es un amigo del presidente. Claro. Diría que nadie lo conoce mucho. En realidad es un desconocido, y es el problema de la Quinta República, es que el presidente escoge así un primer ministro que quiera. Si fuéramos en un régimen parlamentario más común, pensamos como a Reino Unido, Alemania, Italia, el primer ministro es alguien famoso, alguien que gana unas elecciones, mientras que en Francia es un problema institucional, el presidente quiere presidencializar el régimen, entonces escoger primer ministros con personalidades un poco débiles para él permanecer al poder y no dimitir. Usted refería a su posible dimisión, no quiere dimitir. Entonces es el problema de este primer ministro que casi no tiene importancia. Y le queda encima hasta 2027 que hay elecciones, o sea, es un largo camino el que le queda, no es tan corto, es complejo el panorama. Es un largo camino y es todo el problema. Además de eso hay este tema de déficit público, este tema de, ¿cómo decir?, el poder adquisitivo, como decimos en francés, que está bajando o al menos que no está evolucionando positivamente. Entonces hay estos temas que son muy, muy fuertes y a todo momento puede haber una contestación social más fuerte que surge,
por ahora la situación está en orden, diría, pero eso puede evolucionar. Bien. Anthony, te hago 2 preguntas breves más, tratar de una reflexión sobre también lo que ocurrió con Sarkozy, porque en este contexto también lo condenaron a 5 años de prisión. Una reflexión sobre eso. Sí, gracias por la pregunta, porque es el tema del día en Francia. Es la primera vez que un presidente es condenado a 5 años de cárcel firme, entonces quiere decir que es una pena que será ejecutada. Y eso tiene que ver con la financiación ilegal de su campaña de 2007, con una implicación de Libia y de Gaddafi. La justicia consideró que no todo se puede probar, pero que hubo como una asociación ilícita entre Sarkozy, otra gente de sus alrededores, para intentar conseguir una financiación ilegal. Entonces eso es un terremoto también en la vida política francesa, porque hacía años que había como investigaciones sobre este punto. Ya lo tenemos, y como lo saben, eso tuvo una importancia mayor, porque se puede pensar que la guerra que hizo Francia con Libia es vinculada con este tema de la financiación ilegal de la campaña electoral. Claro. Desde tu lado de conocimiento de derecho, además, que sos docente de historia del derecho, digo, esto es algo inédito también que ocurra, ¿no? Como decías. Sí. Una primera, porque eso nunca ha ocurrido hasta hoy en día, y también por los hechos que son graves, porque tiene una implicación nacional en las campañas electorales en Francia, y también una implicación internacional, porque después hubo esta guerra contra de Libia y la derrota de Gaddafi, en la cual Francia tuvo una importancia mayor. Entonces es un caso de corrupción que es fuerte, porque quiere decir que potencialmente un interés privado del presidente lo lleva a entrar en guerra en contra de otro país. Claro. Me llevas a esta última pregunta, Anthony, vinculada. ¿Cómo ven allá en Francia, y me refiero acá a Argentina, de nuestra política y presidente, cómo ven allá a la figura de Javier Milei, sus políticas, economía, en algo, bueno, como decías, muy similar lo que está ocurriendo en cuanto a contexto político, ajustes y déficit que decías allá, ¿no? Pero, ¿cómo ven a este gobierno? Es un tema que hablaba con un compañero de su radio. Me parece que la prensa, sobre todo la prensa, está un poco evolucionando en los últimos días, semanas, porque me parece que los primeros meses, primer año de Milei, fue visto de manera casi favorable por la prensa francesa, aparte de la prensa más militante, que sería más de izquierda, y en las últimas semanas me parece que eso está evolucionando con una prensa, incluso una prensa económica, que es cada vez más crítica sobre los objetivos del gobierno Milei y sobre lo que está pasando económicamente en Argentina. Bien. Está habiendo más crítica en este último tiempo, entonces, a lo que está pasando. La prensa, porque los presidentes parecen que se caen muy bien, porque acaban de encontrarse en Nueva York, pero la prensa sí empieza a ser un poco más crítica. Bien. Anthony, bueno, lamentablemente me quedaría charlando con vos un rato más, se nos ha ido el tiempo. Si podemos un día volverte a contactar, seguimos analizando lo que pasa por allí, porque hay para hablar, para rato. Sí. Muchas gracias para esta entrevista. Gracias. Y suerte con su gobierno. Muchas gracias, Anthony. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, chao. Anthony Laondés, docente universitario francés en Historia del Derecho, desde allí, en madrugada de horas de Francia, haciendo un pequeño análisis de lo que es la situación inestable del gobierno de Macron con su gobierno, en no poder mantener un primer ministro, como bien decíamos el panorama, y además la condena a Nicolás Sarkozy, noticia del día de hoy.